Listo. Perfecto. Bueno, chicos, el seminario de este martes le tocó al señor Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. Realmente Fibonacci fue un sobrenombre que le pusieron de niño. ¿Sí? Primero tenemos acá un poco de historia sobre la biografía de Leonardo. Nació aproximadamente por los años 1170 y murió más o menos a los 1200, en el año 1240. Vivió casi 70 años. O sea, se estiman más o menos esa fecha por la cantidad de años que vivió y la época donde él aprendió todo lo que aprendió. Y realmente él se llamaba Leonardo Pisano, ¿sí? O Leonardo Vigoyo le decían también. ¿Qué pasa? Que su papá, Guillermo de Pisa, él era un comerciante súper poderoso y vivía, y ellos estaban en la República de Pisa. Pisa antes no pertenecía a Italia, era independiente de Italia. Y él se dice que, aparte de ser un gran comerciante, era como cónsul de la República de Pisa en África. ¿Sí? Y cuando estuvo allí al norte de África, más o menos lo que sería ahorita Argelia, él se llevó a su hijo. ¿Sí? Ya tenía el sobrenombre de Fibonacci porque el papá de Leonardo, Guillermo, era muy bueno con la gente y la gente le decía Bonacci. En vez de decirle Guillermo, le decía Bonacci, que significa en italiano una persona buena, con buena intención, una persona sencilla. Y cuando veían al hijo, a Leonardo, le decía, ahí va el hijo de Bonacci. Entonces, hijo en italiano es figlio. Entonces, figlio más Bonacci se quedó Fibonacci, como que el hijo de Bonacci. Y cuando se lo llevó a Leonardo, a Fibonacci, vamos a comenzar a decirle desde ahora, para el norte de África había mucha gente de Arabia que comercializaba mucho por todas esas regiones, Asia, África, el Mediterráneo, y había muchos matemáticos. Y él allí aprendió la numeración indo-árabe, que refiere más o menos data de la fecha de Baldor. No sé si muchos del liceo del secundario se acuerdan de Baldor, que fue un matemático. Él, después de estudiar todos estos números árabes y compararlos con la numeración romana, comenzó a descubrir muchas cosas, ¿sí? Que es lo que a él le llama la sucesión numérica. Y hoy en día esa sucesión numérica se llama sucesión de Fibonacci porque él como que la estructuró. ¿Sí? Acá vemos todos estos números, 0, 1, 1, 2, 3. Resulta que él se dio cuenta que sumando, que el resultado de la suma con un número anterior daba una secuencia. En este caso, comenzando desde el 0, 0 más 1, 1. 1 más 2, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. Y así sucesivamente creó esa sucesión. ¿Qué comenzó él a ver? Aquí les coloqué un cuadrito. Sí. Acá les coloqué un cuadrito. ¿Cómo comienza la sucesión? 1 más 1 son 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así hasta el infinito. Esto comenzó él a notarlo en todo, en la naturaleza, en las personas. Como podemos ver acá, donde principalmente lo vio fue en la flor de girasol. La flor de girasol
tiene a su derecha tiene hacia la derecha 55 espirales. Y 55 corresponde a un número de la sección de Fibonacci. ¿Sí? Y los espirales que corren a la derecha, o en el sentido contrario de las agujas del reloj, son 34. Y esto viene siendo también una sucesión de Fibonacci. Acá vemos el 1.618, que se los voy a explicar un poquito más adelante y después vamos a regresar con él. Entonces él comenzó a ver que en la naturaleza todo estaba estructurado desde esa forma. Caracoles, las medidas del cuerpo humano. De hecho, si nosotros colocamos así la mano como lo tengo acá en el gráfico, crea una sucesión de Fibonacci. En las olas del mar, en los cuernos de los animales que tienen cuernos, en todo esto se pueden ver la sucesión de Fibonacci. De hecho, ya por el 1500, Leonardo da Vinci, como matemático igual que Fibonacci, y pintor y arquitecto, ingeniero, todo lo que fue da Vinci, se basó mucho en el tema de sus pinturas en la sucesión de Fibonacci porque era una secuencia que se guiaba para todo. De hecho, acá tenemos imágenes de la Mona Lisa, mejor conocida como la Gioconda. Su patrón de dibujo está hecho en una secuencia de Fibonacci. Vemos el cuadro completo, cómo está, cómo se van viendo los recuadros de la secuencia, ¿sí? Hasta cierto punto que las pinturas de Da Vinci son un grado casi perfecto, casi que si te le quedas viendo la pintura, sientes que te está mirando. Es muy real lo que logra el artista utilizando la secuencia de Fibonacci para esto y muchos más proyectos que él realmente hizo. ¿Sí? Ahora, en el Fibonacci, vemos acá, en la Mona Lisa, tiene un aspecto de relación de 1 a 1,618. Y acá, en la secuencia de los girasoles y de la naturaleza, esto sucede con esto, con las flores, con los árboles, con las hojas de los árboles. La división, ¿sí?, de los números de Fibonacci en retroceso, o sea, el número anterior lo va dividiendo y nos va a dar este número, el 1,618, mejor conocido como Fi, y es denotado con esta letra griega. El número Fi, para esa época, lo conocían como el número perfecto, el número más lindo, por decirlo así. Es un número áureo que se utiliza en matemáticas y mejor conocido también como el número de oro, como que el número perfecto. Este número, ¿de dónde lo obtenemos? Es muy básico. Lo relacionamos con el Fibonacci, al número Fi y Fibonacci, porque vemos que el 1.618 no aparece en la secuencia de Fibonacci. Tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Pero cuando vamos dividiendo todos los números de Fibonacci, van apareciendo este número. Acá lo podemos ver en el lado derecho. Vemos que el número de la secuencia dividido con el número anterior. Y después de la sexta secuencia, los resultados que comienzan a dar es 1,61 y entonces comienzan las variaciones. 5, 1,61, 9, 1,61, 7, 1,61, 8. Realmente Fi es casi como un primo hermano de Pi. No sé si se recuerdan Pi, que es 1.3,14 y números infinitos. Vemos que
la fórmula, cómo se saca el número phi, que es el número de oro, el, el número áureo, surge de la división de dos segmentos. Un segmento amplio, un segmento más grande que el anterior. Y ya ahorita lo vamos a comenzar a ver en cómo esto va dirigido realmente al trading. Vemos que el número, aceptando a otra persona que entró, este número phi es el resultado de un tramo A y un tramo B. Y el tramo A casi siempre va a ser el doble del tramo B. Ok. Fibonacci en el trading. Los retrocesos de Fibonacci no son un indicador puro para hacer trading, pero la teoría de Fibonacci se basa en la forma rítmica que pueda tener todo en la naturaleza y que termina estando en todo. Y se puede ir representando en el trading como retrocesos para medir qué niveles de soporte o resistencia podamos tener o hasta dónde podría llegar un nivel de precio basándonos en esta teoría. Vemos acá que el tramo A puede terminar siendo un impulso y el tramo B puede ser un retroceso. Y el resultado de estas dos, claro, nosotros haciendo trading no vamos a hacer esto matemáticamente, porque para eso se desarrolló una herramienta que contiene todos los niveles de Fibonacci. Vamos a poder tener eh, un nivel probable a donde pueda llegar el precio. En el Fibonacci, los retrocesos más populares o los más conocidos, acá coloqué los dos, 61.8 o el 38.2. Realmente el primer rango que tiene menos intensidad es entre el 38.2 o el 50%. Vemos que muchas veces cuando el movimiento del precio del mercado hace un impulso y comienza a hacer una corrección o retroceso, llega cuando está comenzando su tendencia, sus retrocesos o correcciones son muy cortas. Y esto, medido con esta herramienta, a veces suelen llegar en el 38.2 o el 50%, para decir que tenemos una proporcionalidad en ese retroceso o en esa corrección. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Tienen el chat acá disponible? O si quieres, comenzamos a activar los micrófonos para irnos ya directamente al gráfico. Realmente, les quería más que todo la historia de Fibonacci para que conocieran y de dónde vienen todos estos números. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Fibonacci solo no nos sirve para entrar directamente al mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que independientemente de la estrategia que utilicemos, nuestras entradas de trading, como somos traders, somos operadores minoristas, tenemos que tener muchos factores que estén a nuestro favor para poder tener una ventaja estadística al momento de tomar un trade. ¿Sí? Y si utilizamos solo Fibonacci para entrar, para tomar una operación, lo más probable es que fracasemos y tengamos más pérdidas que ganancias si nos basamos solo en el Fibonacci. Ahora, si lo utilizamos como una herramienta que nos pueda ayudar a tomar una mejor decisión, excelente. 100 puntos por allí. ¿Qué sucede? Vamos acá, nos vamos a ir al gráfico. ¿Sí? Un gráfico por acá. Ok.
acá tenemos el gráfico del petróleo. Vamos a irnos al NQ. ¿Sí? Y vamos a irnos acá, bueno, acá tengo abierto el Ninja 7, pero igual funciona igual que en el Ninja Trader 8. La herramienta la vamos a encontrar acá en el lapicito, en el chat, como Fibonacci, retrocesos de Fibonacci. ¿Por qué retrocesos de Fibonacci? Porque es una herramienta que utilizamos para medir los retrocesos o correcciones. ¿Sí? Vamos a colocarlo por acá. Ok, entonces, ¿para qué utilizamos nosotros Fibonacci? Para medir los retrocesos o correcciones que pueda tener un movimiento. Acá vemos, yo después les voy a enseñar cómo resaltarle los colores a los niveles de Fibonacci más importantes. ¿Sí? Y vemos que la herramienta va del 0 al 100. ¿Sí? Y tengo como 3 niveles específicos o 3 niveles más importantes al momento de hacer un retroceso. El 38, el 50 y el 61.8. Y vemos este número acá. Súper importante, 61.8. Los retrocesos al 38.2 o 38.20 son retrocesos moderados. Pueden ser al 38, pueden ser entre estos dos niveles, no exactamente tienen que ser al 38.20 o al 50 o al 61.8. De hecho, hay momentos que el mercado siempre tiende a hacer retrocesos entre el 50 y el 61. Pero normalmente un retroceso proporcional sería siempre en esta zona. ¿Qué hablamos con a qué nos referimos con proporcional? Las medias móviles nos sirven también como, como Fibonacci para medir retrocesos proporcionales. Por ese modo usamos medias móviles de movimientos medios o rápidos para que el promedio y el precio actual, cuando estén, en este caso, vemos que el precio está acá con la media móvil, el precio van a ser las velas y las medias móviles es el promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el promedio, ¿sí? O le podemos decir promedio o valor real del índice y el precio, que es este que está acá, que es las velas, cuando nos referimos a precios son las velas, llegan acá a ese encuentro, es porque hay proporcionalidad en la corrección del precio, ¿sí? ¿Qué es una corrección del precio? Es el movimiento que sigue luego de un impulso. Esto es un retroceso o una corrección. Cuando el precio tiene un impulso, en este caso alcista, y comienza, porque todo impulso tiene un retroceso, así sea un retroceso corto, un retroceso profundo, pero va a tener un retroceso hasta que deja de convertirse en retroceso para hacer otro impulso. El precio busca proporcionalidad y esa proporcionalidad nos las puede dar la herramienta de Fibonacci o las medias móviles. En este caso, la media móvil de 15 sirve mucho como proporcionalidad al momento de que el precio intente hacer una corrección.
¿Hasta acá vamos todos bien? Vamos aquí a activarlo. Porque antes de seguir quiero ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Aparentemente todo bien. ¿Todo bien? Ujú. Sí. Bueno, entonces. Aquí, silenciar otra vez. Entonces, la herramienta Fibonacci, ¿cómo la vamos a utilizar y qué vamos a medir? En el caso de nosotros, nuestra estrategia se basa en que el primer factor, para poder operar, ¿qué necesitamos? Verticalidad o la creación de un módulo mínimo, ya sea alcista o bajista. Esto es obligatorio en nuestra fórmula. En el primer seminario les comenté sobre la fórmula de nosotros, ¿sí? Y el primer factor o el primer elemento de esta fórmula es verticalidad o la creación de un módulo mínimo. ¿Qué es un módulo mínimo? Está compuesto de dos impulsos, ya sean alcistas o bajistas. Vamos a poner aquí la flechita. Dos impulsos, alcistas o bajistas, y un retroceso, ¿sí? Y todos desde acá, todas estas velas van acompañadas de otro factor que se llama volumen, ¿cierto? Cuando nosotros tengamos esto, un módulo mínimo ya creado, ¿sí? Y tenemos una zona ya marcada, y el precio comience a hacer este movimiento, corrección o retroceso, nosotros, ahí está, nosotros necesitamos saber cómo va a ser ese retroceso, ¿sí? Y quién nos va a dar la proporcionalidad de ese retroceso. Y tenemos que, uno de los factores de nuestra fórmula, ¿sí? Es que cuando el precio haga esta corrección o retroceso, tengamos secado de volumen o disminución de volumen, ¿sí? Porque de repente puede salir volumen alto, vamos a hacerlo acá, aquí con líneas acá. El precio comienza a bajar y el volumen puede comenzar a disminuir y vemos cómo va bajando, ¿sí? Ya al tener nosotros ver esto en nuestra gráfica, tenemos dos cosas. Tenemos las medias móviles que nos sirven como retrocesos proporcionales, ¿sí? Porque el promedio, el precio siempre busca el promedio real del mismo. Y el otro es la herramienta de Fibonacci. ¿Cómo lo vamos a medir? La vamos a medir desde que comenzó ese impulso. Desde que terminó el retroceso y arrancó el precio a crear un nuevo impulso. A partir de allí, hasta donde llegó, vamos a comenzar, en este caso como es un impulso alcista, vamos a colocar nuestro Fibonacci desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y vamos a ver
cuáles son los niveles relevantes o importantes para que ese retroceso pueda ser un retroceso controlado, que tenga armonía, que sea proporcional. Y entonces nos encontramos con estos tres niveles: el 38%, el 50% y el 61%, 61.8%, que propiamente no es un número de Fibonacci, pero es el resultado de la división de todos los números de la secuencia de Fibonacci. Y también es conocido como el número del oro, entonces es un número importante que nos da proporcionalidad en los retrocesos. Entonces, estos tres niveles son importantes. ¿Cuándo vamos a entrar nosotros? ¿Cuándo vamos a tomar nuestra operativa? Nosotros tenemos que seguir operando igual. Nosotros tenemos que esperar en nuestra zona. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que hay veces y hay momentos del mercado, como lo está pasando ahora, que hay momentos que no llega a la zona, pero la media móvil está por acá. Vamos a subirlo un poquito más. Vamos a decir que esta es la media móvil, esta diagonal que tenemos acá. ¿Sí? Y si yo mido el impulso con la herramienta Fibonacci y llega al 38%, muchas veces llega al 38% y el precio continúa con su nuevo impulso. Hay veces que puede llegar el precio, dependiendo de la fuerza que tenga, al 50 o al 61.8%. Y casi siempre estos tres niveles los vamos a encontrar siempre en las zonas que ya tenemos marcados. Por eso es importante que para que la estrategia podamos tener una ventaja estadística y podamos tener muchos más trades positivos que negativos, debemos esperar verticalidad, debemos esperar la creación de un módulo mínimo. Impulso, retroceso, impulso. Y todo esto claramente acompañado de volumen, para que luego nosotros, al momento de poder querer medir un retroceso, podamos utilizar la herramienta de Fibonacci y vamos a ver que aproximadamente vamos a tener un retroceso controlado, ¿sí? O proporcional, ya sea a las medias móviles, ¿sí? Porque a veces puede hacer esto, la media móvil está acá, la media y la rápida. La rápida está acá y la media, la de 20 o la de 25, están acá. Y justo esa media va sobre el 61 o la zona del Fibonacci y el precio continúa su movimiento para que nos dé a nosotros nuestra operativa, nuestra entrada y nuestro target. Chicos, voy a... Acá, no, todavía tengo tiempo. Lo otro, ¿para qué nos sirve el Fibonacci? 1, para medir los retrocesos. 2, para medir también nuestros stops. Ahorita no nos sirve en casi todos los, por lo menos hay índices que tienen movimientos tan fuertes que se sacuden mucho, que a veces terminan dilatando el 61.8. ¿Qué quiere decir eso? Que arranca la vela, cruza el 61 y decimos, no, ya no es proporcional el retroceso porque ya eliminó los tres niveles de Fibonacci. Pero el precio se devuelve, cierra por arriba y nos deja una mechita. Sí, por eso nosotros tratamos de que todos nuestros trades sean tomados a vela cerrada y no a vela abierta, porque de repente la vela puede estar así chiquitita, ¿sí? En uno de estos niveles. Ah, no, tiene poquito volumen y está llegando a mi zona, voy a entrar, pero la vela todavía está abierta, todavía no sabemos cómo va a terminar esa vela. Y ¡pum! La vela de a momento, en los últimos 10 segundos, en los últimos 20 segundos, se echa un tirón para abajo y entramos acá y salimos por stop. Entonces, por eso también es importante, yo creo que se los dije en el primer seminario, nosotros entramos acá y nuestro stop estaba acá, ¡pum! Stopeado. Que tenemos que entrar
a vela cerrada, esperar que la vela cierre, porque nos da mucha sorpresa. El precio no podemos adivinar qué es lo que va a hacer en ese momento. Tenemos que esperar que termine de formarse la vela, que termine de graficarse el movimiento del precio para nosotros tomar una decisión. Lo otro es que vamos a colocar aquí, esto lo vamos a poner un poquito más abajo, porque me da. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que acá está nuestra zona. ¿Sí? Y el precio comienza a hacer un retroceso. Y resulta que acá tenemos el 38, el 50. Hay muchos trades que se pueden tomar que son muy súper lindos cuando nos hace el impulso y la zona está en el 50. ¿Sí? Es excelente y tiene el volumen seco, es súper bien. Cuando tiene casi siempre el 50 o el 50 y un poquito más, 56, 55, acá. ¿Cuál es la segunda ayuda del Fibonacci? Y el otro uso que yo le doy es dónde colocar el stop. Claro, ahorita como está la volatilidad alta, lo que hace es sacarnos. Pero si nosotros llegamos a tomar la entrada acá, nosotros fácilmente, aunque entremos y tengamos un stop de 15 puntos, ¿sí? Yo lo puedo llevar detrás del 61.8, porque ya acorto mi stop y ya sé que si este retroceso deja de ser proporcional y sigue para acá abajo, ¿sí? No tiene sentido que yo tenga un stop por acá abajo, porque ya este retroceso deja de ser proporcional para que vuelva arriba otra vez. Eso lo hace cuando el precio lateraliza. El precio hace retrocesos profundos, elimina los niveles, deja de ser proporcional y de repente se queda acá y después vuelve a subir. A nosotros no nos... Te quedan segundos de reunión según ahí arriba. Sí, a ver.